¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches. Pues bueno, como esta y todas las noches, es un gran gusto que estés acá con nosotros y que estemos contigo. Bueno, pues le damos gracias a Dios que nos ha permitido hacer un programa más que va a ser de gran bendición. Un programa que estamos seguros que va a traer para ti bendición y edificación. El día de hoy es, ahora sí lo pescamos, el día de hoy es jueves 19 de noviembre del año 2020, jueves 19 del año 2020, ¿verdad? Y nos da mucho gusto que estés aquí, que nos acompañes, que estés compartiendo este programa, que hoy es un programa de bienaventurado a bienaventurado, que se titula Cuando nuestra fe titubea todo el tiempo. Un programa de bienaventurado a bienaventurado que comparte mi amada esposa Clau, ¿verdad? El cual compartiremos en una repetición porque, bueno, como tú lo sabes, está en la Ciudad de México, anda por allá y pues viendo temas un poquito delicados de salud. El día de hoy estuvo con mi hija que tiene un problema también de tiroides, ¿verdad? Dios le va a dar la sanidad y con mi nuera el día de mañana, quien ya viajó para la Ciudad de México para que sea atendida también, ya ella para cirugía de la tiroides también. Y cuidando a su mamá también, bueno, pues que sufrió ese accidente y bueno, así que bueno, mis hermanos, estamos seguros que vamos a vivir bendiciones en toda esta parte de la salud de nuestra familia. Así que bueno, pues quiero darte a ti las más cordiales de las bienvenidas y gracias por estar aquí. El día de hoy va a ser un programa realmente muy bueno, es un tema que compartió mi esposa, no sé por qué cada vez que empiezo el programa me empieza a dar comezón, cáncer de nervios, o sea, perdón. Bueno, entonces te decía, el día de hoy va a ser un programa que te aseguro va a ser de una gran bendición, ¿ok? Así que si te parece bien, vamos a comenzar, vamos a disponernos en la presencia del Señor y vamos a darle gracias a Dios por ti, por tu vida. Vamos a dar las gracias por los hermanos y hermanas que ya han salido de COVID, por quien todavía tiene COVID. Hoy hablé con una de mis hermanas que tiene COVID, así que vamos a pedirle a Dios para que le dé la completa sanidad a todos, sobre todo los que oramos y pedimos por ellos. ¿Verdad? Y también vamos a orar por ti, mi hermano, mi hermana, que me ves, me escuchas, no te conozco, a lo mejor a muchos de ustedes no los conozco, pero esta es la oportunidad de que tú y yo oremos juntos bajo un mismo propósito, dice la palabra, y ese propósito es que lo encontremos, lo pongamos aquí, y la palabra de Dios nos dice que donde hay dos, tres o más reunidos en su nombre, estemos reunidos bajo propósito, lo que pidamos nos va a ser dado. Así que queremos precisamente pedirle a Dios su amor, su misericordia, sus dones, los dones, ¿verdad?, del Espíritu Santo para cada uno de nosotros y que a través de estos santos y benditos dones podamos entender y comprender toda esta situación. Así que ánimo, mi querido hermano, ánimo, mi querida hermana, y vamos a comenzar. Nelly, la primera vez que veo tu nombre completo, ¿no lo tenías completo? ¿Ah? Bueno, o estás entrando como, estás entrando como encubierta con tu nombre completo, Nelly. Bueno, un saludo a mi querida hermana Nelly Carnero, que es quien nos hace la lista de COVID, nos los acaba de enviar. Y bueno, también está con Chris en las declaraciones de los matrimonios restaurados, además de que es líder de regional también y líder de batallón. Una gran persona, una gran trabajadora, nuestra hermana Nelly. Erasmo Torres, ¿cómo estás? Desde Nicaragua, un gusto saludarte. Así que bueno, vamos a comenzar y vamos a ponernos en la presencia del Señor. Lo vamos a hacer todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya su nombre decimos amén, amén y amén. Oramos y decimos, Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, agradecidos contigo, Señor, porque permites que podamos hacer un programa que va a ser de bendición para honrarte y glorificarte aquí, Señor. Hoy, Padre Dios, vamos a hacer este programa a través de nuestro canal de YouTube, Señor, a través de nuestro canal de Facebook, de nuestra página web. Gracias, Señor, porque tú lo permites así. Hoy te pido, Padre, que sea tu Santo Espíritu quien nos acompañe en este momento, quien nos acompañe en esta noche, y podamos hacer de este un programa de bendición. Un programa, Señor, donde tu Espíritu Santo esté presente en la casa de mi hermana, de mi hermano, en estos estudios, Padre,
Y así como fue derramado tu Espíritu Santo, por favor, Señor, cuando se compartió este tema en el 2015, Señor, así yo te pido que hoy tenga también esa gran bendición en mi esposa Clau, Padre, la cual te pido grandes bendiciones, Señor, que está trabajando allá en la Ciudad de México en distintos frentes de la salud, de la familia, Padre, bendícela, por favor, Señor. Padre, y queremos precisamente hoy elevar nuestra oración por todos los hermanos y hermanas, Padre Dios, que están padeciendo de estas enfermedades de COVID, Señor. Por favor, te pido, Padre Dios, que hoy en este inmenso amor y misericordia puedas hacer, Señor, estas bendiciones. Padre, hoy han salido ya de nuestra lista de COVID algunos ya hermanos, Señor. Gracias, gracias de verdad porque han salido ya, Padre, algunos hermanos, Señor. Entran otros, Padre, pero bueno, no hay más implicaciones, Señor. Hoy te queremos pedir para que en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo le des la sanidad de COVID, por favor, a nuestra querida hermana Claudia Quesada. Señor, dale la salud, Señor, te lo pido. Te lo ruego, te lo suplico, dale la salud a Claudia Quesada, Señor. A César Augusto y María Fanny Rivera, Marcos García Alavés, Francisco Javier Hernández Pérez, familia Cruz González, familia Hernández Ramos, familia Valdés Soto, familia Martínez Ramos, Luciano Andrés Guigueri, Eliseo Estrada Hernández, familia Mesa Velázquez, Elvia del Carmen Alcalá, mi querida hermana Elvia Alcalá, Padre, dale también la salud a Elvia Alcalá, te lo suplico, mi querido Dios Padre. A Beatriz Rosario Contreras, a Luis Ismael Llenera Sánchez, a la familia Martínez Aguilar, a Mariano Ripay, Señor. Por nuestro sacerdote, quien ve, Señor, y nos apoya en el regional, Padre de Ciudad Juárez, el Padre Felipe de Jesús. Elevamos también nuestra oración por Vigilio Morales Herrera, Padre, que también está enfermo. También por nuestra hermana, el líder Magdalena Arias, Señor, por favor, también dale la sanidad, Señor, por Estela Verón, por las secuelas que está teniendo, Señor, de este COVID, y quienes no hemos tenido COVID, Señor, nos cubrimos con el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, para que nada, nada ni nadie, Señor, pueda hacernos ningún mal, Señor. No tenemos COVID, nadie de nosotros, Señor, por lo cual te damos infinitas gracias, Padre, y nos declaramos sanos por las heridas de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, Padre Dios, seguimos elevando nuestra oración por este niño Luis Octavio Chávez Cruz, Señor, nieto de nuestra hermana Blanca, Padre, líder 2373, para que por favor le des a este pequeño la sanidad, Señor, dale la sanidad, dale la salud, Señor, te lo pido, te lo ruego y te lo suplico. Hoy, Padre Dios, elevamos nuestra oración de manera muy especial. Padre, por favor, por mi hija Priscila, Señor, que también se encuentra enferma y delicada, también por mi nuera Estefi, Señor, que en el día de mañana estará ya en el hospital en su cita, Señor, para que por favor le puedan dar ya fecha de cirugía, Padre Dios, y declaramos en Estefi, mi nuera Estefi, Señor, sanidad en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Padre Dios, hoy queremos también dar gracias por el hermano y la hermana que están presentes en este momento, Padre, que nos están viendo a través de nuestros programas, Señor, para que en ese nombre que está por sobre todo nombre, que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo, todas las intenciones, Señor, todo lo que están pidiendo, todo lo que están intercediendo, Señor, hagas de ellos y de ellas una bendición, te lo suplico, Padre. Atiende el llamado de mis hermanos que están haciéndose en esta noche, de mis hermanas que están haciéndose en este momento, Padre, por favor. Y no permita, Señor, que el desaliento, el desánimo, la circunstancia por la cual atraviesan, los desanime. Hoy, Señor, nosotros te damos muchas gracias, Padre, porque permites de verdad que hagamos este testimonio de vida, este programa, Señor, con todo nuestro amor, con todo nuestro cariño, Señor, y agradecidos contigo porque lo hacemos, Señor, gracias a ti y gracias también en especial a los hermanos y hermanas que nos hacen favor de traer ofrenda a este ministerio. Hoy en especial elevo una oración muy en especial, Padre Dios, por cada uno de mis hermanos y hermanas que han ofrendado. Yo te pido, mi hermano y mi hermana, que si tú has ofrendado, levantes tu mano, ¿verdad? Y vamos a orar por ti, Padre Dios. Yo te doy gracias por mi hermana y mi hermano que han ofrendado, como lo hemos dicho, Señor, para los cuales te pido, Padre Dios, que haya una bendición grande y especial, Padre. Hoy elevo una oración especial por mi querido hermano Sergio Salguero, Señor, para que lo bendiga, Señor, bendiga su mano, bendiga su empleo,
bendigas todo lo que Él hace. Por mi querido Luis Sanabria también, Señor, te pido por estos dos varones tuyos, Señor, hijos de Dios, grandes, grandes hombres, Señor, que son impulsadores, Padre, también para este ministerio. Bendice a Sergio Salguero, bendice por favor a Luis Sanabria, Padre, y bendice también cada una de sus obras de amor, Señor, que han hecho, Padre, para con este ministerio, para con este servicio, Señor, que estamos haciendo, Padre. Por favor, te lo pido. Haz en ellos, mi Señor, una gran bendición por cada uno de mis hermanos y hermanas que en este momento, Señor, han ofrendado hasta el día de hoy, por quienes lo van a hacer en próximos momentos, en próximos días. Yo te pido también que tu Espíritu Santo los toque, los bendiga, Señor. Que hagas, por favor, en ese nombre que es por sobre todo nombre, que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por favor, que hagas en ellos y en ellas, Padre, en este momento, Señor, la bendición y la unción de tu Espíritu Santo, Padre, así como han engrandecido este ministerio, este evangelio, Señor, que llevamos todos los días, Padre, a través de su ofrenda. Así yo te pido, Padre, para que por favor puedas hacer en ellos y en ellos y en todos los hermanos y hermanas, Señor, esta bendición, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, sea también, por favor, para cada uno de nosotros, Señor, una obra de amor, una obra de bendición. Y en la ofrenda, Padre, te pido que sean bendecidas esas manos de mis hermanas, de mis hermanos. Padre, que en ese nombre que está por sobre todo nombre, que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sus manos están llenas de tu bendición, Señor, porque han bendecido este ministerio. Se ha podido hacer ya el batallón 76 y 77, Señor, próximos 78 y 79, Padre, donde van a entrar ya tantos hermanos, Señor, que estamos seguros que va a ser una gran bendición, Padre. Así lo creo, Padre Dios. Te pido, Padre, que esa mano bendecida, Señor, de luchador y luchadora que ha ofrendado y quienes van a ofrendar en próximos días, te pido para que hoy, en este momento y en esta hora, por favor, Señor, hagas una gran obra de amor, Señor, en ellos y en ellas, Padre, te lo pido. Que vayan y toquen en esta hora y en este momento a su esposa, a su esposo, Señor, donde rompemos en ese nombre que está por sobre todo nombre, toda compra de adicción, de vicios, de todo lo que se hace, Señor, para comprar sexo mal habido, Padre Dios. No permitas que ese dinero, Señor, que tiene que ser llevado a las mesas, a los hogares, Señor, de mis hermanos y hermanas, en especial de mis hermanas, Señor, donde están sus hijos nacidos por nacer, Señor. Te pido que llegue ese dinero, Señor, esos ingresos, que no haya más dinero de perdición. Hemos de venir, Señor, como esa viuda, de continuo, Señor, creyendo y pidiendo y suplicando que sean liberados esos esposos, esas esposas, Señor, que sean libres, Padre Dios, que no haya nada que los esté presionando para comprar pecado, Señor, para comprar ninguna forma de pecado. Te lo suplico, Señor. No haya más pecado en hombres y mujeres, Padre Dios. En adicción, como lo hemos dicho, vicio de cualquier forma, ludotopía, Señor, drogas, sexo, Señor, lujuria, pornografía, Padre Dios, de ninguna forma, de ninguna manera, Padre, que ya no haya más compras de este tipo, Señor. Cierra sus manos, cierra economía, cierra todo lo que tengas que cerrar, Señor, para que no haya más, Padre Santo, perdición en la economía. Antes bien, bendícela como has bendecido la economía de esta hermana, de este hermano, Señor, que han traído esta ofrenda, este ministerio, Señor. Por favor, haz una obra de bendición en esta hora para ella, para él, Señor. Te lo pido, te lo suplico. Engrandécelos, Padre Dios, engrandécelas, Señor, en esa fe que tienen, en esa molestia de ir, depositar, Señor, en todo ese acto que hacen. Bendice sus pasos, Señor, bendice sus caminos, bendice sus pies, Señor, como dice tu palabra, benditos son los pies de los que traen la palabra y de los que predican el evangelio, Señor. Así bendice esos pies de mis hermanos y hermanas que se encaminan a llevar ofrenda, Padre Dios, sus manos, Padre, para que sean caminos de bien, Señor, caminos andados de bendición, Padre, así lo creemos, Señor. Padre Dios, y hoy te pido, Padre, que tu Espíritu Santo esté manifestado en este programa como siempre, Señor, a través de don de sabiduría, consejo, visión, inteligencia y conocimiento, Padre Dios, que a través de todo esto, Señor, podamos nosotros entender el mensaje que tú quieres dar en especial, Padre. Yo te pido que abras nuestros oídos espirituales
que veamos con los ojos espirituales y nuestro entendimiento espiritual que sea abierto, Señor, por favor, en ese nombre que está por sobre todo nombre. Toca a mi hermana en esta hora, a mi hermano, Señor, que están presentes, Señor, en Facebook y en YouTube, Padre Dios, tócalos, Señor, por favor, y es una gran bendición en ellas y en ellos. Para quienes no tienen empleo, te pido que los bendigas, Señor, dales el empleo, Padre, lo más pronto posible. Por favor, te lo suplico, Señor, que llegue a ellos el empleo, a ellas el empleo. Por la necesidad de mi hermano y mi hermana que está siendo levantada en este momento en oración, Señor, ya sea escrita o hablada, Padre, te pido para que los bendigas y las bendigas grandemente. Padre, estamos listos, Señor, para que en esta noche tú nos hables, Señor, nosotros como tus siervos fieles, Señor, como esos siervos fieles, Padre, que te queremos y te amamos. Lo pedimos todo esto y lo agradecemos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano y mi hermana, si tú has orado conmigo, yo te invito para que escribas y o digas amén, amén y amén. Bien, muy bien. Bueno, pues vamos a pedirle al señor director que nos ponga, si es tan amable, ya este programa que va a compartir mi esposa Clau en repetición. Es un programa realmente de gran bendición cuando la fe titubea. Escúchalo muy bien, mi querido hermano, mi querida hermana. Hagamos del chat una bendición. Así que adelante, señor director, cámaras y micrófonos a nuestro máster. Ok, hermanos, buenas noches, de verdad. Dios los bendiga a todos, Dios bendiga los hogares donde estén ahora ustedes, sus hogares benditos. Dios nos dé hoy a ustedes, a mí, lo que necesitamos escuchar el día de hoy. De verdad que le doy gracias infinitas a Dios por permitirme entrar a sus hogares. Y bueno, ya es un poquito tarde, entonces quiero apurarme para que podamos alcanzar a escuchar y yo a decir lo que hoy quiero comentarles a ustedes. Ustedes a escuchar lo que estoy segura va a ser de gran bendición, tanto para ustedes como para mí. Y ayer que estaba yo escuchando la oración de mis hermanas, perdón, el domingo también que estaba escuchando a Claudita, yo me preguntaba qué es lo que más necesitamos en este grupo. Obviamente todos estamos aquí con una finalidad y la principal es, bueno, sí, encontrar a nuestro Señor, estar convirtiendo nuestra vida a Él, pero también, y no podemos negar esta situación, pues buscamos nuestra restauración. Y un elemento es esencial para nuestra restauración, y lo comentaba también Claudita el domingo, es la fe. Pero ¿qué sucede con nuestra fe? Me han preguntado muchas veces qué creo que fue o cómo hice para restaurarme, qué creo yo que fue lo más importante para mi restauración. Y yo les quiero comentar lo siguiente. Miren, si bien mi situación fue tan difícil como la de cualquiera de ustedes, quizá algunos testimonios de ustedes se parezcan mucho al mío. Me han comentado también, es que te oigo y parece que estoy escuchando mi caso. Y mi esposo dice esta gran verdad, que Satanás, perdón, es poco creativo pero muy efectivo. Es decir, casi todos los procesos se parecen mucho. Algunos matices cambian, como si a lo mejor algunos ya tuvieron que firmar el divorcio, hay hijos por fuera del matrimonio, etcétera, etcétera, pero el proceder de los pródigos es muy parecido uno con otro, ¿no? El proceder del que está fuera del hogar, el que está metido en el pecado, es muy parecido al de todos.
Entonces, ante todo el pecado, entonces, yo siempre les contesto que no hice más o menos que los que están aquí, sino hubo una constante en mi vida, eso me queda muy claro, y fue que nunca perdí la fe. Siempre creí, hermanitos, de verdad, siempre creí que me iba a restaurar. Nunca me cupo la menor duda, ni jamás pensé, chin, creo que ya no me voy a restaurar, o qué va a pasar, qué va a ser de mí si no me restauro. Siempre tuve el pensamiento que me iba a restaurar. Eso es fe. Pero también es verdad que hay circunstancias muy fuertes dentro de la lucha que pues nos hacen confrontarnos con nuestra fe, que nos hacen dudar de nuestra fe. Y esa es el arma más letal del enemigo, ¿no? Confrontarnos con nuestra fe y hacernos dudar del milagro que Dios quiere regalarnos para nuestra vida. Es decir, que cuando nos acecha la duda, nuestra fe obviamente titubea. Y de esto se trata el tema de hoy. Justamente cuando nuestra fe no es estable y titubea todo el tiempo, ¿sí? Bueno, y muchas de las razones por las cuales la vida de los creyentes no son consagradas o no son gratificantes, no están colmadas de paz, no están colmadas del gozo, de felicidad, de satisfacción, aún en medio de las pruebas, hermanos, nosotros podemos tener ese gozo, esa satisfacción, esa paz, pero muchos de nuestros hermanos aquí en lucha, muchos de los creyentes, incluso aunque no estén en lucha, es precisamente que nuestra fe es inestable, nuestra fe no es fuerte, no está firme, no es una fe madura, sobre todo en la etapa inicial de nuestra lucha, nuestra fe no está bien sostenida de la roca fuerte de Jesús. No hay una fe que es titubeante y tambaleante. Y miren, yo creo que si algo podemos entender nosotros, saber nosotros, que es básico, es que la fe no es solo la clave de la respuesta de nuestra oración. La fe, hermanos, influye en todos los aspectos de nuestra vida. Sea o no la lucha, estés o no estés en la lucha, la fe es un elemento clave en nuestra vida cotidiana. Fe en nosotros mismos, fe en que podemos alcanzar metas, fe en que podemos salir adelante, fe en que nuestros hijos van a estar bien, fe en que puedo hacer o no hacer ciertas cosas. Y muchas de las personas depositan su fe en las cosas incorrectas. ¿Cuántas veces no hemos visto que hay personas que van a ver brujos, que van a leerse las cartas? ¿Cuántas personas no conocemos que su fe está puesta en el dinero, que su fe está puesta en alguna relación personal? Aquí yo quiero decirte que ese es un grave error de nosotros los luchadores. Antes de la lucha, nuestro matrimonio, quizá nuestra fe estuvo fundamentada en otra cosa, ¿no? Ya sea en el dinero o en nuestro cónyuge, en nuestro esposo, nuestra esposa. Nosotros pusimos en el lugar que le corresponde a Dios, en nuestro corazón pusimos, en vez de nuestro Señor, pusimos a nuestro esposo, nuestra esposa, en nuestro corazón, el dinero, a los hijos. ¿Cuántas? De verdad, yo soy maestra de escuela y hay una constante
en la vida de las familias. Ahora los papás no son los reyes de la casa, sino son los hijos. Los hijos son los que mandan. La familia funciona alrededor de las necesidades de los hijos y no en las necesidades de la familia. Yo de verdad he escuchado, incluso entre los mismos luchadores, que es que no puedo asistir al grupo porque mi hijo tiene que ir al taekwondo, o porque mi hijo tiene una fiesta, o porque no puedo hacer oración porque no, mis hijos es la hora que les doy de cenar, o porque, no sé, en fin, no puedo ir a misa todos los días ahora que estoy en lucha porque mis hijos esto o aquello. Entonces, nuestra fe está depositada en todo menos en lo que debe de estar depositado. Y es una constante de verdad en las familias actualmente, ¿no? Y en la mayoría de las veces, cuando depositamos nuestra fe en las cosas que no debemos depositar, terminamos decepcionados. Sin embargo, cuando nosotros ponemos nuestra fe donde debe estar puesta, nuestra fe en Jesucristo, entonces nuestra vida se llena de todo aquello que sentíamos no teníamos. Se llena de entusiasmo, se llena de gozo, se llena de paz, de esperanza. Se llena también de una sensación de éxito, de que podemos lograrlo, de que tenemos al número uno, al Todopoderoso de nuestro lado, y nos damos cuenta que podemos ser vencedores ante cualquier adversidad, que tenemos en nuestra presencia a Dios nuestro Señor, que es el dueño de los imposibles, el que todo lo puede hacer, el que todo lo puede lograr, y que somos capaces de enfrentar cualquier cosa que nos suceda, salir adelante. Esto a veces me lleva a pensar, hermanos, en mí misma, cuando yo no tenía a nuestro Señor en el centro de mi corazón y me angustiaba de tantas cosas vanas. Ahora pienso, ¿cómo me podía angustiar de algunas cosas que la verdad no tenían caso? Me angustiaba el qué dirán de las personas, por ejemplo, ¿no? Cuando a mí me pasa toda esta situación, viene mi fractura matrimonial, y empiezo en la lucha, y empiezo a ver realmente cuáles son las cosas relevantes, cuáles son las cosas importantes. Y en mi ambiente de trabajo veía que las otras profesoras a veces hacían un drama de alguna cosa, y decía, ¿cómo pueden hacer un drama por esta pequeñez cuando hay cosas realmente importantes por las que preocuparse, ¿no? Pero nosotros perdemos de vista esto cuando nuestra fe está depositada en algo que no debe, en otra cosa, ¿no? Nuestra fe no está depositada en Dios nuestro Señor. Y pues, si yo te pregunto qué es la fe, estoy segura que me vas a contestar, porque cuando ya estamos en este camino, constantemente oímos de la fe, porque es lo primero que nos pide Dios, no tengan fe. Pero vamos a ahondar un poquito en lo que es la fe. Nos dice que la fe es la convicción plena, primero, de que Dios es quien dice ser. Eso es lo principal. La convicción plena de que Dios es quien dice ser y que Él hará lo que ha prometido. Esa es la base. La base es saber que Dios es quien dice ser y que Él va a cumplir lo que ha prometido. De eso se trata la fe de un creyente. Yo me acuerdo cuando yo estaba buscando un padre para que me fuera mi director espiritual durante la lucha, pues busqué y busqué, porque había padres que me decían que no, que ya dejara a mi esposo, que el amor no se forzaba, que si él no quería estar,
ahí qué se le podía hacer. Entonces me costó trabajo encontrar un sacerdote que comulgara con mi lucha. Y recuerdo que fui con un sacerdote que me recomendó mi amiga Betty Lule, a la cual, si por casualidad está por aquí, le mando un abrazo muy fuerte. Y llegué con él y le empecé a platicar de la lucha, y él me dijo, no, mi hija, mire ya, si su esposo no quiere estar, déjelo, no vale la pena, usted está joven, puede rehacer su vida, pero si quiere andar en los caminos del Señor, pues a lo mejor se queda usted sola para servir a Dios, que no sé qué. Yo le dije, no, padre, hay una promesa de Dios, Dios quiere los matrimonios unidos. Y le empecé a echar mi rollo de lo que Dios unió no lo separa el hombre y demás. Y el padre me dijo, oiga, mija, pues como que su fe está muy elevadita, ¿no? Y entonces yo le respondí, padre, pero de eso se trata la fe de un creyente, de eso se trata la esencia de lo que vivimos. Entonces, cuando nosotros no tenemos esa convicción, de entrada ya empezamos mal. Cuando nosotros no tenemos la convicción de que Dios es el todopoderoso, el dueño de los imposibles, el fiel, el que cumple todas sus promesas, pues estamos caminando erradamente. Pero ¿cómo desarrollamos esta fe que necesitamos para que se obre en nuestra vida milagros? Porque si bien podemos leer todos los pasajes de la Biblia, hay innumerables milagros. Dios se pasó haciendo, Jesús cuando vino se pasó haciendo milagros. No hay uno solo que no haya sido a través de la fe. ¿Cómo desarrollamos esta fe? Porque nosotros tenemos una fe que titubea y esa fe nos dice que quizá Dios no hará lo que ha prometido. Y muchas veces, de verdad, nosotros nos preguntamos, bueno, ¿por qué Dios no está actuando en nuestra vida? Mira, hay muchas personas que cuando se comunican conmigo me dicen, es que yo no veo la luz, yo no veo que Dios actúe en nuestra vida. Una de mis respuestas siempre es la misma, yo quiero que por favor hoy te la lleves en tu corazón. Dios no actúa en el plano del mundo. Dios actúa en el ramo espiritual y nosotros no alcanzamos a ver esto. Muchas veces nosotros no sabemos todo lo que Dios está haciendo atrás de nosotros en el ramo espiritual. Y pensamos que no está actuando, pero miren, yo les puedo asegurar que Dios trabaja todo el tiempo, Él no descansa. Dios trabaja todo el tiempo en nuestro proceso. Él está pendiente de todo. Pero nosotros muchas veces, porque Él trabaja en la cuestión espiritual, no alcanzamos a ver, nosotros solo vemos también, lo del mundo. Pero hay otra razón por la que Dios no trabaja o no puede trabajar en nuestras vidas, que es precisamente por la falta de fe. Por esa fe que Él necesita para que obre nuestros milagros, ¿no? Y entonces muchas me preguntan, bueno, ¿qué pasa? Yo les contesto esto primero, ¿no? Dios trabaja en el ramo espiritual, quizá tú no lo estás viendo, pero Él está trabajando. Pero puede haber otra razón por la que Dios no está obrando, y es precisamente porque tu fe está titubeante. Y es una constante en muchos de las vidas de los cristianos, ¿no? Cuando hay una fe titubeante, Dios no puede obrar en nuestra vida. Y entonces muchos creyentes luego nos preguntamos, ¿por qué Dios? Porque hay otras personas en donde se ve que Dios obra y está obrando todo el tiempo y en mi vida no se ve que obra. Bueno, pues puede ser esto, ¿no? Causa de nuestra fe titubeante y sobre todo pensar que Dios no va a hacer algo grande en nuestra vida. Que Dios no va a hacer algo grande en nuestra vida. Alguna vez escuché una plática de un sacerdote y él decía que
Dios no tiene reparo en darnos lo mejor, pero en la mayoría de los casos nosotros no le creemos. En la epístola de Santiago, él escribe, para quien tiene dificultad en la fe, en los primeros 8 versículos está escrito, ¿no? Dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, les escribo a las 12 tribus que están en la dispersión, salud y paz. Esto escribe Pablo, ¿no? Dice, hermanos, tened en mucho gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que os falte alguna cosa, es decir, que crezcamos en la vida cristiana. Pero si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da todo en abundancia y sin reproche, y le será dada. Esto quiere decir que si alguien pasa por algún aprieto, ha de pedir sabiduría a Dios para saber confrontarlo y seguir adelante. Y luego dice más adelante, pero pida con fe, no dudando de nada. Porque el que duda, hermanos, es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, que quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor, pues el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y repito esta parte, porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es decir, si tú a veces crees y luego ya no crees, eres un hombre de doble ánimo. Y aquí hay muchos. Y hay que ser franco, y hay que ser honesto. ¿Cuántas veces estás escuchando una plática, una prédica, un consejo y sales y dices, sí, lo voy a lograr y lo voy a hacer y venga nuestro reino, Señor, tu reino en mi vida y yo voy a construir contigo y mi matrimonio va a ser restaurado y van a prosperar mis caminos? Si el pródigo te habla y te agrede o te enteras de algo, entonces dices, no, ya esto está cañón, no se va a poder, yo no sé en qué estoy pensando, quizás tenga toda la gente razón, esto no es para mí, me estoy obsesionando. Hombre de doble ánimo. Hombre de doble ánimo, y tus caminos son inconstantes. Si somos nosotros inconstantes en la fe, ¿qué es la base que debe regir nuestra vida? La base que debe regir nuestra vida. Entonces, somos inestables en todo lo demás. Una de las principales razones, repito, por lo que la vida de los creyentes no son vidas consagradas, ni vidas gratificantes, ni vidas llenas de gozo, ni vidas llenas de felicidad en medio de la prueba, es porque tu fe no es fuerte y porque tu fe es inestable. Por eso hoy, de verdad, me era tan importante y vital hablar con ustedes de este tema. Quizás ya lo hemos tocado otras veces, pero hay muchas personas que hoy lo necesitan escuchar. Como vemos en este pasaje, no se habla constantemente de otra cosa, sino de la fe que titubea.
Y si bien esto no quiere decir que nunca podamos flaquear, que no se nos está permitido de vez en cuando flaquear, sentirnos apesumbrados, sobre todo cuando tenemos circunstancias fuertes y difíciles, cuando hemos pasado pruebas como la que ahora vivimos, que antes nunca habíamos pasado, como la que ahora estás librando tú. Y entonces no sabemos cómo resolverlas, porque yo me acuerdo que cuando yo estaba en lucha y me restauré, yo dije, de ahora en adelante la vida va a ser mucho más fácil, porque ya sé ahora cómo resolver los grandes problemas. Pero cuando se nos presenta por primera vez una situación como esta y no sabemos cómo resolverla, no es que no se nos esté permitido flaquear. Y lo que no se nos está permitido y no debemos hacer es no tratar de levantarnos. O que cada vez que sople el viento adverso, tú te caigas. Eso es lo que hoy te quiero decir. No está permitido eso. Tú tienes que ir creciendo a medida que avanzas en la lucha. Y tienes que ir creciendo a medida que avanzas en la prueba. Tienes que ir haciendo robusta tu fe, robusteciendo tu fe cada vez más. ¿Y por qué nuestra fe titubea? ¿Por qué nuestra confianza en Dios se pone en conflicto cuando razonamos humanamente? ¿Por qué nuestra fe no es fuerte ante cualquier adversidad, ante cualquier soplo de aire, ¿no? Mira, te voy a poner una prueba, un ejemplo, de algo en donde nuestro razonamiento humano generalmente le gana al razonamiento divino. Es decir, nuestra fe flaquea. Si yo te dijera que alguien te va a dar 100,000 pesos, pero que tú le vas a tener que dar el 10% a Dios nuestro Señor, le vas a tener que dar 10,000 pesos a Dios nuestro Señor, pues dices, bueno, pues total, ni los esperaba, pero pues se los voy a dar. Pero en realidad, no me vengas a decir, y si yo te dijera, porque si tú le das ese 10% al Señor, tus 100,000 pesos te van a rendir mucho más. Y entonces tú me vas a decir, bueno, le doy los 10,000 pesos al Señor, pero no me vengas a decir que 90,000 pesos me van a alcanzar más que 10,000 pesos. Y entonces yo te puedo decir, bueno, ¿por qué no lees Malaquías, donde el Señor te dice que si tú diezmas, Él te dará el 100 por uno, ¿no? Te recompensará y tu dinero valdrá más. Te es difícil poder llegar a este razonamiento. Te es difícil creerle al Señor. Y bueno, será tema de otra conversación. Pero ¿cuántas personas no dudamos precisamente de que si nosotros diezmamos, el Señor nos da el 100 por uno de lo que nosotros le otorgamos a Él, ¿no? El razonamiento entonces ahí entra en conflicto. Y entra en conflicto porque Dios supera nuestro entendimiento. Yo también siempre digo algo, y también es una constante en mi vida. Siempre digo, a Dios no se le entiende, a Dios se le cree. ¿Cómo? Con los ojos cerrados. Entonces, el razonamiento entra en conflicto, repito, porque Dios supera nuestro entendimiento. Pero de eso se trata la fe. Es decir,
doy el 10% de Dios, porque por el 90% Él me va a dar en sobreabundancia. Eso nos dice la palabra. Sin embargo, nosotros en la mayoría de las veces no lo creemos, ¿no? ¿Por qué? Porque ponemos nuestro punto de vista humano, no nuestra fe. Ponemos nuestro punto de vista humano y no nuestra fe. Pero fíjate lo que eso implica. Porque se trata del Dios omnipotente, omnipresente, del Dios que todo lo creó, del maravilloso, del dueño de los imposibles, del dueño de todo, del dueño de nuestra vida. Y no alcanzamos a entender cómo Él divinamente nos va a poder dar más de lo que nosotros le estamos, de la pequeñez que nosotros le estamos otorgando en cuestión de dinero. No alcanzamos a entender o a creer en su promesa que viene en Malaquías, donde el Señor dice, pruébame, dame el 10% de tus posesiones, pruébame, y verás lo que sucede. Y no alcanzamos a creerle ni a entender cómo Él nos pueda otorgar, económicamente hablando, más de lo que nosotros estamos dando, ¿no? Pero hay algo que es cierto. Dios recompensa nuestra fe y punto. Siempre. Dios recompensa nuestra fe siempre. Siempre. Es un hecho irrefutable. Entonces, esta es una de las primeras razones por las que nuestra fe titubea, ¿no? No alcanzamos nosotros a entender a nuestro Dios en la parte divina. Una segunda razón por la que nuestra fe titubea es cuando permitimos que nuestros sentimientos dobleguen nuestra fe, ¿no? Bueno, yo sé lo que Dios dijo, pero no me siento digno de recibir. Es una prueba, un ejemplo, perdón, de lo que te estoy diciendo, ¿no? Nuestros sentimientos doblegan nuestra fe. Sí, es verdad que Dios dijo esto, pero yo soy indigno de recibirlo, ¿no? No lo merezco. Y yo te digo algo, el ser indigno no tiene nada que ver con el ser bendecido. Todos somos indignos si nos ponemos a hablar en plata. Todos somos indignos. ¿Ustedes creen que yo era digna de recibir una restauración? Siempre lo he dicho, por mérito propio, no tengo nada. Lo único constante en mi vida fue que siempre creí que Dios iba a hacer el milagro. Pero ni fui santa, ni llevé una lucha perfecta. Y si yo me pudiera a pensar si merecía el milagro, te puedo decir que no. El ser indigno no tiene nada que ver con el ser bendecido. También sentimos mucho temor al qué dirán de los demás, ¿no? ¿Qué dirán de los demás si fracaso? ¿Qué dirán de mí, perdón, los demás si fracaso? ¿Qué dirán? Tenemos miedo al fracaso, tenemos miedo a la pérdida, tenemos miedo a si estamos haciendo o no lo correcto. ¿Cuántas veces también nos preguntamos, ¿realmente estoy en esta lucha y es lo correcto? ¿Realmente quiere Dios eso en mi vida? Mi esposo se ve tan feliz, quizá realmente le estoy quitando el derecho a ser feliz. Soy tan buena, soy tan bueno, que quizá le estoy quitando el derecho a ser feliz a esta persona porque me estoy interponiendo entre ellos. ¿Estaré realmente haciendo lo correcto si el mundo me está diciendo que estoy joven, que todavía merezco? Mira, hasta además tengo esta oportunidad, ¿no? Hay alguien que me está susurrando al oído.
Y si Dios no quisiera esto, no me lo estuviera poniendo enfrente. ¿Realmente estoy haciendo lo correcto? Yo te digo algo, confía en Él. Confía en Dios nuestro Señor. Confía en Él. Mira, hubo una vez en un grupo, en un retiro, que alguien dijo que Dios le estaba pidiendo que dejara el trabajo, pero que el mundo le decía, no dejes el trabajo hasta que tengas otro seguro, ¿no? Y bueno, la gente, el padre le decía, bueno, platícalo con Dios. Y él comentaba que era algo, una constante, que Dios le decía, deja el trabajo, deja ese trabajo, ¿no? Y así lo hizo, obedeció al Señor, y lo que obtuvo fue un trabajo mucho mejor pagado, un trabajo con un horario más accesible para que él pudiera disfrutar de su familia. Él no escuchó la voz del mundo, él escuchó la voz de Dios, simplemente hizo lo que el Señor le estaba pidiendo. Y yo te digo hoy que si el Señor te dice, créeme, porque hay algo mejor, te estoy preparando algo mejor para tu vida, te recomiendo que le hagas caso. Porque a veces nosotros no queremos escuchar la voz de Dios, no queremos obedecer lo que Dios nos está pidiendo y dejamos pasar una gran bendición. Y siempre nos preguntaremos además, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera hecho caso de la voz de Dios? ¿Qué hubiera podido recibir si hubiera confiado en Él plenamente? Mira, yo te puedo decir algo, Dios no anda con engaños, Dios no anda, Dios no promete y luego deja de cumplir, Dios no anda con engaños, Dios ni siquiera es misterioso, por el contrario, Dios nos ama infinitamente, y si Él nos pide que hagamos algo, es porque sabe que recibiremos después algo mucho mejor, ¿no? Él nos recompensará nuestra obediencia. Habrá algo hermoso como consecuencia de haberle escuchado, de haberle seguido, de haberle obedecido. Y quizás tú digas, ahora es mi última oportunidad. Pero yo te digo algo, Dios no actúa así. Dios está en control de todo y sabe exactamente qué hacer y qué no hacer con nuestra vida. Y sabe exactamente cómo arreglar nuestra vida y cuándo arreglarla si nosotros actuamos conforme a su voluntad. Yo soy prueba de ello. Yo soy prueba de ello. Yo soy testimonio de que la obediencia de Dios te trae grandes recompensas. Yo también me llegué a cuestionar si estaba haciendo lo correcto. Yo también me llegué a preguntar si realmente Dios quería que luchara. Obviamente se lo pregunté. Pero también le dije, Señor, si tú me dices que sí, si me confirmas que debo de luchar, y aquí no me muevo, te lo prometo. Y aquí no me muevo. Tuve muchas causales por las que pude haber tirado la toalla. Tuve oportunidades también para haber volteado mis ojos hacia otra cosa. Pero yo le hice una promesa al Señor y le cumplí, le obedecí. Le obedecí. Le creí. Le obedecí, le creí. Le creí, le obedecí. La obediencia al Señor
de verdad trae frutos hermosos a tu vida. Pero si nosotros no vemos a Dios actuar en nuestra vida y titubea nuestra fe, es porque muchas veces Dios nos pide que hagamos algo, nos indica seguir cierto camino y nosotros no le hacemos caso, no escuchamos o no queremos escuchar su voz, o se nos hace que no debemos de seguir ese camino. Entonces, pero le estamos pidiendo nosotros constantemente, Señor, hazme este milagro, Señor, hazme este milagro, y nosotros no vemos, no recibimos una respuesta inmediata. Entonces, tal vez pensamos, ay, fue un error seguir, ¿no? Yo tengo hermanas y hermanos que llevan tiempo en la lucha, entonces se cuestionan ya muy frecuentemente si están haciendo o no están haciendo lo correcto, si realmente deben o no deben seguir, si realmente hasta iniciar la lucha fue lo correcto después de varios años, ¿no? Están confrontándose con su fe porque no han recibido una respuesta de inmediata del Señor, ¿no? Pero entonces, como no recibimos inmediatamente una respuesta del Señor, a menudo dudamos. Y a menudo también Dios está listo para responder a nuestra oración, pero a su tiempo y a su manera. Claro que te escucha, pero Él está listo para responderte a su tiempo y a su manera. Es decir, por ejemplo, le pedimos nosotros algo y vemos que Él desea que también nosotros hagamos algo. Y aquí también quiero ser muy puntual. Yo estoy segura que has escuchado muchas veces el pasaje de las bodas de Caná, cuando mamita María se mete a la cocina, seguramente llegan a la boda invitados, nuestro Jesús, mamá María, con los apóstoles, y seguramente mamá María, porque era muy servicial, entró a la cocina y dijo, voy a ver qué se les ofrece, voy a ver a qué puedo ayudar, y entró a la cocina, y entonces le dijeron, ay, María, pues se nos acabó el vino, y en ese tiempo el vino era muy importante, era un signo de que iba a haber prosperidad en la familia, que iba a haber abundancia, que iba a haber felicidad. Entonces era muy fuerte, algo escandaloso que se hubiera acabado el vino, porque era de mal augurio. Entonces, mamá María va pues muy acongojada, ¿no? Y ahí le dice a nuestro Señor Jesucristo, que se acabó el vino. Entonces nuestro Señor le dice, ay mujer, pero ¿qué quieres que haga? Y aquí no quiero detener tantito y saliéndome un poco del tema. A mí este pasaje me hace estremecerme. Y yo no sé por qué algunos todavía dudan de que María es la principal intercesora, nuestra principal abogada ante Jesús. Porque, fíjense, Él le dice, no, es que no ha llegado mi tiempo. Y ella le dice a los meseros, hagan lo que Él les dice. Y Jesús voltea y dice, tienen las tinajas de agua. O sea, el primer milagro en una boda, cuando uno llegaba el tiempo de nuestro Señor, se lo pide mamá María y Él accede. O sea, aún no ha llegado mi tiempo, es decir, aún mi Padre no me ha dado la orden, pero seguramente Jesús cerró los ojos en ese momento y le dijo, Señor, Padre,
mi madre me lo pide. Y María Santísima le roga el primer milagro a nuestro Señor Jesús, cuando aún no había llegado su tiempo, en una boda. Hagan lo que les digo. Entonces Jesús dice, llenen las tinajas de agua. ¿Tú crees que Jesús no era capaz de convertir o de sacar de la nada el vino? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Él creó de la nada todo, junto con el Padre. Él creó de la nada todo. Por supuesto que sí. Sin embargo, Él quiere que nosotros llenemos nuestras tinajas de agua. Quiere que también pongamos de nuestra parte. Quiere que hagamos nuestro trabajo. Y si nos ponemos a pensar humanamente, bueno, pues es así como debe de ser. Porque cuando tú le das a tus hijos todo, sin que ellos se esfuercen, ¿qué pasa? Son hijos malcriados. Por eso Él nos dice, tienen sus tinajas de agua, tienen sus tinajas de agua. Entonces, nosotros le pedimos constantemente al Señor algo, pero el Señor también nos pide a cambio que hagamos algo, ¿no? Nosotros le pedimos que haga tal o cual cosa y Él nos dice que nosotros hagamos tal o cual cosa, porque Dios actúa así. Y a menudo Dios está trabajando y arreglando nuestra situación para darnos conforme a su voluntad. A menudo Dios está trabajando por lo que le estamos pidiendo para darnos conforme a su voluntad. Pues el tiempo debe ser el propicio, porque esto quizá involucre a otras personas. Mira, te voy a poner un ejemplo burdo quizá. Vamos a poner que tú le dices al Señor, Señor, es que quiero comprar una casa. Necesito comprar una casa y mira, me hace falta eso. Y el Señor empieza a trabajar para que tú tengas tu casa. Y tú empiezas a ver qué pasa el tiempo y las cosas no se te favorecen. Pero de repente, en 2 meses, puedes comprar la casa y te ahorraste el 30% de lo que te iba a costar al principio. Esa es la manera de actuar Dios, porque Él te da en el momento propicio. Él sabe el mejor momento. Y entonces tú te quedas, wow, esto era justo. El Señor tomó su tiempo porque justo estaba preparando para que las cosas estuvieran mejor, para que las cosas resultaran mejor, porque Él actúa así. Pero cuando nosotros enfocamos o ponemos nuestros ojos en nuestras circunstancias, cuando nosotros no ponemos nuestra mirada en Dios, sino la ponemos en nuestra circunstancia, entonces nuestra fe titubea. Lo que pienso que sucede es que a menudo, mientras más enfocamos nuestros ojos en nuestra circunstancia, en nuestra adversidad, cuando más nos enfocamos en nuestro dolor, al concentrarnos en esto, todo se agranda y nuestra fe titubea peor. Es que he pasado por esto, es que me ha dolido, es que me hizo mi esposo, es que ya se va, es que tiene otra, es que ya va a tener un hijo, es que no sé qué va a pasar, es que no me da dinero, y nos enfocamos cada vez más en nuestro dolor y nos enfocamos cada vez más en nuestras circunstancias y entonces hace que nuestra fe titubee cada vez más y nos alejamos entonces cada vez más de nuestro milagro. Mientras más enfocamos nuestra mirada en nuestra circunstancia, nuestra fe titubea más y nos alejamos más de nuestro milagro.
En la Biblia nosotros vemos muchos ejemplos de esto, y uno de los ejemplos más contundentes, podría decirlo así, es cuando Daniel estaba en la fosa de los leones. ¿Se recuerdan de este pasaje? Y Daniel durmió toda la noche con los leones. Dice la palabra que pasó toda la noche durmiendo con los leones, ¿no? Y yo te aseguro que si Daniel se hubiera enfocado en su circunstancia, si Daniel se hubiera enfocado en que ahí estaban los leones, pues me hubiera podido dormir, ¿no? Cuando ponemos nuestra atención en el problema, todo será una carga. Todo será una carga y el dolor crecerá. Y nos sentiremos menos confiados en Dios nuestro Señor. Yo te pregunto entonces, ¿quién creó a los leones? ¿Quién creó a los leones? ¿No fue Dios nuestro Señor? Él tenía control de todo. Él tenía control de todo, como lo tiene ahora en sus circunstancias. ¿Quién podía hacer entonces que cerraran sus fauces? ¿Quién podía incluso matarlos al instante? Dios, porque Él tiene el control de todo. Pero Dios los dejó ahí mientras Daniel dormía. ¿Por qué? Quizá incluso Daniel los vio antes de dormir y los vio al despertar. Pues era un recordatorio constante. Era un recordatorio constante de que Dios estaba ahí como consecuencia de que Daniel lo había obedecido en todo momento. Todo depende de dónde enfoquemos nuestra mirada. Todo depende de dónde enfoquemos nuestra mirada. Dónde esté nuestro enfoque. Y mientras nuestro enfoque esté en Dios, nuestro Señor, en el dueño de lo imposible, mientras nuestra mirada esté en Dios y en su palabra, y no en nuestras circunstancias, entonces Él nos ayudará a salir adelante, no importa que pase lo que pase. Por otro lado, esa es otra de las causas por las que titubea, cuando no enfocamos nuestra fe en donde debemos de enfocarla. Por otro lado, nuestra fe titubea cuando nosotros no conocemos los caminos de Dios. Es decir, si nosotros no entendemos sus caminos, dudaremos de Él. Si nosotros no entendiéramos que la palabra dice, lo que Dios ha unido no lo separa el hombre, entonces dudaríamos todo el tiempo. Este es un ejemplo. Por eso, la mejor manera de describir esto, la mejor manera de describirlo, es que Dios actúa siempre, hermanos, siempre actúa basado en preceptos. Siempre actúa basado en preceptos. No en nuestros sentimientos. Siempre actúa basado en preceptos. No actúa tampoco conforme a lo que pensamos. Actúa basado en preceptos. Él es más sencillo. Es decir, siembras lo que cosechas, más sembramos, más cosechamos. Y Dios siempre actúa así. Él nunca cambia. Otro principio es obedezcamos a Dios y dejemos las consecuencias en sus manos. Obedezcamos a Dios y dejemos las consecuencias en sus manos. Significa que haremos y debemos hacer lo que Él nos está pidiendo hacer. Significa que cuando nosotros hacemos lo que Él nos pide hacer,
dejamos las consecuencias en sus manos. Y este es uno de los principios básicos, porque nosotros le obedecemos confiando en Él. Vivimos las consecuencias agradables de haber confiado en Él, porque Dios siempre actúa a favor de quien confía en Él. Siempre actúa a favor de quien confía en Él. Entonces, nosotros hemos de regirnos por estos principios. Y si nos regimos por estos principios, sabemos que andaremos por el camino correcto. ¿Andas tú hoy por el camino correcto? ¿La lucha es el camino correcto? Sí, la lucha es el camino correcto. Y esta es la mejor manera en la que podemos nosotros relacionarnos con Dios nuestro Señor. Es la mejor manera en la que podemos relacionarnos con Él, ¿no? Porque comprendemos sus caminos, andamos en ellos, le obedecemos, confiamos en Él. Y entonces, si nos preguntamos, ¿qué está haciendo el Señor? Sencillamente diremos, está haciendo lo que tiene que hacer para obrar en mí un milagro de vida, ¿no? Está haciendo lo que debe hacer, y para cualquier problema que tengamos, cualquiera que te venga a la mente, tu fractura matrimonial, tus problemas económicos, tus problemas de trabajo, ¿sí? Podemos aplicar un principio y decir, mira, obedece al Señor, porque Él quiere que lo obedezcamos. Deja en sus manos las consecuencias de la obediencia y las cosas saldrán a tu favor. Porque yo te pregunto ahora a ti, ¿hay alguna consecuencia de obediencia que Dios no pueda manejar? Ninguna. Él puede manejar todas y cada una de ellas. Ninguna. Él puede manejar todas y cada una de ellas. Y si dejamos las consecuencias en sus manos, esto pasa que tenemos paz, pasa que viene bendiciones en abundancia, pasa que viene una sensación de gozo, de tranquilidad, de fe, de confianza, de amor hacia el Señor. No importa lo que estemos pasando, pasa que yo le creo a Dios y espero en Él un gran milagro, no importa lo que estemos pasando, porque Dios está en control de todo, y si nosotros obedecemos y seguimos sus caminos, Él va a actuar a favor de nosotros y Él va a restaurar nuestras vidas. Y Él se encargará de todo lo demás. Otra de las razones por las que nuestra fe titubea es cuando nosotros nos sentimos culpables por pecados presentes o pasados. Es que no soy digno, no puedo recibir. Si nosotros vivimos en culpabilidad o vivimos con algún pecado, se nos hará muy difícil depositar nuestra confianza en el Señor. Porque el pecado, hermanos, bloquea las bendiciones. Porque el pecado bloquea las bendiciones. Bloquea las bendiciones que Dios quiere para nuestras vidas. Y es una de las razones por las que Dios no contesta nuestras peticiones. Y miren, muchos creyentes pasan por alto este punto, porque nos permitimos pecar tantito acá, pecar tantito allá, porque Dios es bueno y es misericordioso, y creemos que nos está permitido tener tantititos pecados, ¿no? Y yo te digo que con esto bloqueamos nosotros las bendiciones. Así es que si hay algo también en tu vida que tú tengas que corregir, tienes que corregirlo para poder recibir tu milagro, ¿eh? También si
ya hay algo que pasó en tu vida y tú le pediste perdón al Señor, pero sientes aún la culpabilidad y no te permite o no te deja sentir que eres merecedor del milagro, es otra parte muy importante por la que bloqueas la bendición, ¿sí? Porque te voy a decir algo. La Biblia dice que si nosotros confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos, Dios es fiel y es justo para perdonar, ¿no? Él tiene el derecho por su muerte de limpiarnos, de perdonarnos toda nuestra inmundicia. Esa es la ley de Dios y esa es su promesa, hermano. Pero si nosotros seguimos adelante y continuamos cargando ese peso y seguimos sintiendo culpabilidad, entonces estamos mandándole una señal a nuestro Dios y le estamos diciendo que está mintiendo. Y nada más ponte a pensar que le estás llamando a Dios mentiroso. ¿Llamarías a Dios mentiroso? ¿No? Pues eso hacemos al negar que Él nos ha perdonado, que Él es capaz de perdonar la peor falta, la peor que hayas cometido. Y si sigues viviendo con esa culpa y sigues pensando que tú no eres merecedor del milagro porque cargas con esta culpa, entonces le dices a Dios que es un mentiroso. Y Dios no actuará en tu vida, no derramará la bendición que tanto esperas. Y muchas veces nosotros con nuestras acciones le decimos a Dios mentiroso. Y ahí te van las más frecuentes en el grupo. Pues es que sí, yo estoy luchando, pero igual y Dios no quiere que me restaure. ¿Me estás diciendo eres mentiroso? Bueno, sí, pero no todas las restauraciones son posibles. ¿Me estás diciendo a Dios mentiroso? Es que ya llevo un montón de años y a lo mejor esto es lo que Dios no quería para mi vida. ¿Me estás diciendo a Dios mentiroso? Es que ya tiene otros hijos con la otra mujer. Cada vez se pone más difícil mi restauración. Me estás diciendo a Dios mentiroso. No tengo hijos. Quizás hasta puedo anular mi matrimonio. Me estás diciendo a Dios mentiroso. ¿Cuál otra se te ocurre? Y ahí podemos seguir con una lista. Me dijo que no me quería. Si ya no me quiere, ¿qué caso tiene? Le estás diciendo a Dios mentiroso. No tengo el sacramento. Tengo una familia, pero no tengo sacramento. Le estás diciendo a Dios mentiroso. ¿Quieres recibir tu bendición? No llames a Dios mentiroso. Créele, confía en Él. Capítulo 11 del Evangelio de Marcos, versículo 22, dice: tened fe. Tened fe en Dios, dice, por tanto les digo que todo lo que pidan orando y creyendo que lo recibirán, lo van a obtener. Y cuando estén orando, perdonen. Si tienen algo contra alguien, para que también nuestro Padre que está en el cielo te perdone. Porque si nosotros no perdonamos, tampoco nuestro Padre que está en el cielo nos perdonará. Por lo tanto, necesitas perdonar. Y esto no significa que al pecar dejemos de ser salvos. Se refiere a nuestros pecados diarios, es decir, si no los confesamos ni los confrontamos, eso nos separa de Dios nuestro Señor. Por lo tanto, hay que confrontarlos y hay que ir al confesionario. Y fíjense, es interesante que haya dicho esto nuestro Señor, que haya dicho esto después de hablar de la oración contestada, porque el Señor sabe lo que el pecado hace con nosotros, nos separa de Él, nos corrompe, nos pierde, ¿no? Y por último, en esta parte donde mencionamos las cosas que nos hacen titubear
nuestra fe viene una de las más interesantes y de las más frecuentes. ¿Qué pasa cuando escuchamos las mentiras de Satanás? ¿Les recuerda lo que Satanás, le dijo a Eva? Oye, Eva, en verdad, lo que Dios quiso decir no es que ustedes morirán, no, para nada. Mira, lo que Dios quiso decir es que a lo mejor pueden ser como Él. Dios le habló a Eva, Satanás le habló a Eva de tal manera que Eva le creyó. De tal manera que Eva le creyó. Y eso pasa cuando nosotros escuchamos sus mentiras, hermanos. Entonces, tú me podrás contar, ¿y a poco el diablo nos habla? Claro, todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. ¿De dónde entonces vienen estas preguntas que tú te haces? Ay, ¿de verdad me iré a restaurar? Ay, ¿de verdad? Si ya no me quiere, me podrá restaurar. ¿Será válida la lucha? ¿De dónde crees que viene todo ese pecado de lujuria, de desobediencia, de concupiscencia desordenada? ¿De dónde crees que viene ese desorden que tu pródigo tiene en su vida? ¿De que escuchó la voz de Satanás? Es Satanás quien nos dice al oído: Dios no entiende cómo te sientes. Mira lo que te hicieron, te abandonó, te dejó y te dejó por otro, por otra. Dios no entiende que tú necesitas sentirte querido y apapachado. Dios no te entiende. Mira cuánto tiempo ha pasado, que Dios no sabe de eso. Dios no está esperando que lo perdones, tú sigue adelante y no te preocupes por nada, ¿no? Es el diablo y sus mentiras. Y una de las razones por las que no obtenemos lo que nosotros le pedimos a Dios nuestro Señor es porque constantemente escuchamos las mentiras del enemigo, y eso es, en una palabra, no confiar en Dios. No confiar en Dios. Esto es justo lo que sucede cuando nuestra fe titubea. Y hasta aquí vamos a dejar el tema de hoy, y el jueves vamos a hablar cómo llegar a tener una fe estable. Cómo llegar a tener una fe estable. Ahorita vimos la parte de cuánto afecta y por qué tenemos una fe que titubea. Pero el jueves hablaremos de cómo hacer para que nuestra fe sea estable. Yo espero de verdad que hoy te lleves a tu casa, a tu vida y a tu corazón